En este semestre, el primer tema que hay que analizar es ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Cuando se habla de segundo grado, eso quiere decir que vamos a tener una expresión como esta, x a la 2. Ahora, puede ser que tengamos más cosas ahí, como x a la 2 más x. Tenemos en este caso dos monomios y el grado de esta es un 1. Recuerden que aquí hay un 1 que normalmente no se escribe y un 2. ¿Cuál es el más alto de esos dos números? El 2. Esta expresión de aquí es un polinomio de segundo grado, específicamente un binomio. Si aquí tuviéramos un 3, sería una expresión de tercer grado. Como dice el título, lo que interesa es que sea de segundo grado, entonces tendría que ser así. No importa que venga alguno que tenga un exponente 1, que ese, como lo había mencionado, no se anota, mientras siempre haya uno con exponente 2. Ahora, eso ya deja claro lo que sería segundo grado. ¿Qué significa ecuación? En álgebra, una ecuación es una expresión que tiene un igual en medio. Por ejemplo, si ya tenemos esta expresión, tenemos tres monomios diferentes y en medio de la expresión hay un igual. Esto ya sería entonces una ecuación de segundo grado. ¿Y qué significa incógnita? Eso es como se le dice en álgebra a las letras. ¿Cuántas letras hay aquí? Aparece dos veces, pero hay solo una letra, que es la x. Entonces, esto es una ecuación de segundo grado con una incógnita. Si aquí ya tuviéramos en vez de la x una y, ya esto sería una ecuación de segundo grado, pero con dos incógnitas. Entonces, no aplicaría para el tema que vamos a ver. Entonces, básicamente, ¿qué es una ecuación de segundo grado? Una expresión algebraica que va a tener un igual en medio. El grado de la expresión es 2 y tiene solo una letra. Esa letra puede venir varias veces, pero tiene que ser la misma. En la guía número 1, los casos que vienen es con respecto a resolución de problemas. Por lo tanto, para explicar cuál sería el procedimiento, vamos a trabajar con este problema que aparece aquí, que dice, el producto de dos números naturales es 285, calcula dichos números si se sabe que al sumarlo se obtiene 34. Entonces, básicamente aquí habla de dos situaciones, una multiplicación y una suma. Recuerden que producto quiere decir multiplicación, entonces si se multiplican los dos números, el resultado es 285. Calcule dichos números y se sabe que al sumarlos se obtiene 34. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajarlo primero como que si fueran dos situaciones completamente separadas. Voy a tener lo primero que habla de la multiplicación, como son dos números tengo que usar diferentes, tengo que usar dos letras diferentes. No puedo usar la x dos veces en este caso en la multiplicación porque si no estaría multiplicando dos veces el mismo número. Recuerden que en una misma expresión, una misma letra siempre va a representar el mismo número. Como habla de dos números naturales que se están multiplicando, vamos a tener que tener dos letras diferentes. Cuando se hace esa multiplicación, sería 285 el resultado. Según esto, el producto de números naturales es 285. Calcule dichos números y se sabe que al sumarlos, es decir, si sumamos la x y la y, eso tiene que dar 34. Y hay que calcular estos números, solo que hay un detalle. Nosotros no podemos resolver una ecuación que tenga dos letras diferentes. Eso quiere decir que tenemos que trabajarlo de alguna otra manera. Por lo tanto, aquí vamos a hacer lo que se conoce como un despeje. Vamos a dejar una sola letra en este caso. Vamos a despejar la y, por ejemplo. Eso quiere decir que la x, como está sumando, la vamos a cambiar al otro lado a hacer la operación contraria, que sería restar. Entonces voy a dejar y es igual a 34 menos x. Y ya tendríamos entonces despejado la y. ¿Para qué hice eso? Según esto, en este problema, esta x es esta misma y esta y sería la misma de la otra expresión también. En otras palabras, esta y va a tener el mismo valor que esta otra y. Aquí dice que la y vale 34 menos x. Entonces vamos a sustituir de esa manera. Voy a cambiar en esta primera la y para eliminarla y quedaría x. Y cuando se va a cambiar una letra por su respectivo valor, se coloca un paréntesis. Entonces va a quedar x por, en este caso, 34 menos x, que sería el valor de la y, según esto. La y es lo mismo que 34 menos x, entonces esta y yo la puedo cambiar por 34 menos x, igual a 285. Ahora, vamos a seguir trabajando con esta expresión. Lo primero que hay que hacer es resolver esta multiplicación. X por 34, 34x,
y x por menos x a la 2. Recuerden que se multiplican los unos que están como coeficiente numérico. Sería 1 por menos 1 y x por x a la 2. Es igual a 285. Y ahora sí tenemos una ecuación que es de segundo grado y tiene una sola incógnita. Ya esta sí la vamos a poder resolver con el procedimiento que voy a explicar. Lo primero para trabajar con ecuaciones de segundo grado con una incógnita es que hay que acomodarlas de la manera correcta. Siempre las vamos a trabajar de esta forma. Ax a la 2 más bx más c es igual a 0. Hay que dejar siempre igualado a 0. Vean que aquí no está igualado a 0, entonces este 285 hay que quitarlo de aquí para que ya quede el 0. Y estas a, b y c van a representar los números. En este caso son constantes. Y la x sí serían la variable de la expresión. Tenemos entonces que despejar el 285 para que quede 0. Y vean que la que hay que acomodar primero es la x a la 2. Entonces este menos x a la 2 lo voy a escribir de primero. Sigue siendo negativo porque no lo estoy cambiando de lado. En este caso, de aquí, habíamos cambiado el signo, es porque estamos cambiando del lado del igual. La x estaba del lado izquierdo y ahora se cambió al lado derecho, entonces cambia a ser la operación opuesta. En este caso, estamos trabajando la x a la 2 en el lado izquierdo y va a seguir estando al lado izquierdo, entonces queda igual. El 34x está positivo, igual va a quedar del lado izquierdo, entonces lo dejamos igual positivo como estaba. Y el 285 que está positivo está sumando, está al lado derecho y ahora se va a anotar al lado izquierdo, por lo tanto ese sí tiene que cambiar de signo. Quedaría de esta manera, menos x a la 2 más 34x menos 285 es igual a 0. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Se puede trabajar a mano con la fórmula general o pueden hacerlo en la calculadora. Primero aquí lo voy a hacer con la fórmula general y después les voy a explicar cómo se resuelve en la calculadora. La fórmula general es hacer dos cálculos básicamente porque las ecuaciones de segundo grado siempre van a tener dos soluciones. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4 por a por c. Todo eso dividido por 2a. Ahora, ¿quiénes son los a, b y c que habla aquí? Serían estos datos. A es el coeficiente numérico de el monomio que tiene x a la 2, es decir, el número que está aquí. Cuando no trae nada es un 1, entonces en este caso el valor de a sería menos 1. B sería el número que está con la x. En este caso el coeficiente numérico de la x es 34 positivo. Y c es el número que está solo. En este caso, menos 285. Solo se puede extraer a, b y c cuando ya tienen la ecuación igualada a 0. Como aquí no estaba igualado a 0, todavía no se podía extraer. Si se hubiera hecho así por error, entonces tendríamos aquí el 285 positivo cuando en realidad era un número negativo. Entonces por eso es importante que siempre recuerden despejar a 0. Ok, resolvamos entonces el cálculo. Este más menos significa que hay que hacer la fórmula dos veces. Primero la van a hacer sumando y luego la van a volver a hacer igual pero con el menos. Entonces, voy a separarlo en 2x. Voy a hacer el x1, que voy a hacerlo cuando sumo en la fórmula, y luego voy a trabajar con el x2, que va a ser restando en la fórmula. Si trabajo con el 1 en este caso, dice que es menos b, entonces me va a quedar menos 34. A quienes les cueste hacer los cambios de signos o crean que se les pueden confundir, les recomiendo que copien la fórmula igual a como está menos b y en vez de la b van a escribir un paréntesis y adentro le van a escribir el valor que representa la b, en este caso 34, más la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4 por a por c sobre 2a. Entonces lo que decía es que pueden utilizar paréntesis de esta manera y nada más dentro de cada paréntesis escriben el número que corresponda. Eso porque a veces recuerden que si la base de una potencia par es un número negativo, les va a dar incorrecto si no colocan el paréntesis. Entonces es mejor colocar el paréntesis siempre.
Entonces, b a la 2, el valor de b es 34, aquí en este paréntesis sería un 34, menos 4 por a, el valor de a es menos 1, en este paréntesis va a ir un menos 1, y c, que sería menos 285, sobre 2 por a, y el valor de a es menos 1. En la calculadora van a hacer esto exactamente igual a como está, con todos los paréntesis y todo igual, y el resultado es 15. La misma fórmula la van a utilizar de nuevo, sin embargo esta vez en vez del más van a anotar un menos. Entonces es exactamente lo mismo que ya acabamos de hacer, pero le van a cambiar el más por un menos, que es lo que significa este más menos, que se hace dos veces, una vez sumando y la otra vez restando. Y les va a obtener el otro valor, que en este caso es 19. Y eso sería todo, los números serían el 15 y el 19. Recuerden que como es un problema, entonces habría que escribir la respuesta con palabras. Ustedes pueden utilizar el enunciado para revisar. Si tenemos que los números eran 15 y 19, en este caso podemos revisarlo con las fórmulas que estaban al inicio. Si en la calculadora ustedes hacen 15 por 19, tiene que dar 285. Y si suman 15 más 19, les va a dar 34. Y así revisarían si está correcto. Ahora bien, a veces puede ser que les dé un número negativo. Tienen que revisar siempre en la pregunta lo que estamos trabajando. Recuerden que aquí son números naturales. Los números naturales son siempre o 0 o positivos. Si hubiera dado un número negativo, entonces ese no se puede utilizar en la respuesta. Normalmente en ese caso se tendría que utilizar el mismo número, nada más que positivo. Sin embargo, si hacen eso, es prácticamente obligatorio que revisen en el enunciado a ver si cumple esos números que obtuvieron lo que decía que tenía que cumplir. En este caso, que a la hora de multiplicarlos de este número 285 y a la hora de sumarlo de 34. También a veces solo necesitan encontrar un número, entonces en ese caso utilizarían el positivo o el negativo dependiendo de lo que ocupen para la pregunta. Ahora, como había mencionado, hay otra manera de hacerlo, que es sin esta fórmula. Esta fórmula se utiliza para cuando hay que hacer los cálculos a mano. Para resolverlo en la calculadora, el procedimiento hasta haber encontrado esto que está en verde sería el mismo. Vamos a tener A, B y C extraídos, y lo que va a variar es que ya no vamos a trabajar con la fórmula general, sino que se va a hacer el cálculo directamente en la calculadora. ¿Cómo hacen eso? Dependiendo del modelo va a variar un poco, pero la mayoría tiene una similar a esta. Entonces le van a dar a la tecla donde viene la configuración, que es esta de aquí, y van a revisar en la pantalla. Esto normalmente en la mayoría va a estar en el 5, que es donde viene EQN. Si la tienen en inglés, algunas vienen en español, entonces va a venir las iniciales de ecuación en español, pero sería en el 5. Le van a dar 5, que es donde viene eso. Y luego tienen que buscar en la pantalla donde viene la ecuación de segundo grado con una incógnita. Vean que en el 3, en este caso, en algunos modelos puede venir en otro número, entonces nada más revisen en la pantalla, dice ax a la 2 más bx más c es igual a 0. Esa es la misma forma que acabamos de ver. Entonces, en esta calculadora yo sé que si le doy 3, va a entrar al modo para resolver ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Y aquí les aparece esta pequeña tabla que les va a pedir el valor de A, el valor de B y el valor de C, que ya aquí tenemos extraídos. El valor de A dice que es menos 1, entonces voy a anotar menos 1 y voy a presionar igual, automáticamente va a pasar al B. Si se hubieran equivocado y aquí no era menos 1 y era otro número, pueden con las flechas devolverse y corregirlo. Y escriben el correcto, que en este caso estaba bien, entonces vuelvo a escribir menos 1. El valor de B es 34, entonces voy a marcar ahí 34. Y el valor de C es menos 285. Y le voy a dar igual. Cuando ya está la tabla llena, le dan igual de nuevo. Y les va a aparecer el primer X1. En este caso dice que X1 es 19. Y para X2 nada más le van a dar igual otra vez. Y les va a decir que el X2 es 15. Si lo hicimos a mano nos había dado primero el 15 y luego el 19, si no me equivoco, pero eso no va a cambiar nada. Lo importante es que los números son 19 o 15, es lo mismo que salga el 15 primero y el 19 de segundo, eso no va a cambiar nada. La respuesta entonces quedaría de la misma forma. Los números naturales son 15 y 19, o 19 y 15, no importa si los escriben invertidos. Y ese es el procedimiento para hacerlo en la calculadora. Lo pueden ustedes trabajar en el folleto de la manera que gusten. Los que tengan una calculadora científica, si quieren lo hacen así.
Y si no, lo pueden hacer a mano con el método de la fórmula general, que fue lo que expliqué al inicio. Cualquiera de los dos están correctos.